Te invito a abrir tu Biblia y vamos a darle lectura en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, y vamos a darle lectura del versículo 5 al 12. Y la palabra de Dios nos dice así: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en otro no hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Te invito a que tomes tu lugar y te prepares para el mensaje que el día de hoy recibiremos a cargo de nuestro pastor David, titulado La necesidad de evangelizar. ¿Cuántos domingos han pasado? Bueno, no en toda su vida, de este año. 52. ¿Cuántos estuvo en los cultos? 54 va a decir. No creo que Dios nos pregunte, y no deja de ser importante. No creo que Dios nos pregunte en cuántos cultos estuviste cuando estamos delante de su presencia. No creo que nos pregunte eso. En un solo culto que podamos estar, que aprendamos y que vivamos lo aprendido, eso tiene que dar fruto, tiene que dar resultado. Pero lo que sí creo que nos puede preguntar es: ¿cuántos creyeron en mí por tu testimonio? ¿A cuántos les hablaste de mí? Pregunta, amada iglesia, en este año, en este domingo 52, 360 días y 60 y tantos, ¿a cuántos evangelizó? ¿A cuántos les compartió el evangelio de Jesucristo y ellos lo recibieron y entendieron lo que usted explicó? Era el tiempo donde todavía no había refrigeradores. Estados Unidos, estado de Pensilvania. Un hombre salió al río para recoger hielo y llevarlo a su nevera. Para recogerlo tuvo que amarrar su pequeña barca y lanzarse al río, y la cuerda estaba amarrada a un árbol. Un gran bloque de hielo se desprendió, golpea su pequeña barca, el lazo se rompe y el hombre va a la deriva en el río creciente. Y mientras avanza en el río, la barca más se sacude, él tiene más temor, está más mojado y tiene más frío. Hay muchas almas perdidas y descarriadas que así van en la vida, río abajo a la deriva con riesgo de muerte. Para su buena fortuna alguien se dio cuenta. Un hombre a la distancia vio lo que ocurría en el río, tomó su caballo y a galope fue pidiendo ayuda a los vecinos. Auxilio, auxilio, un hombre se ahoga. Los vecinos del pueblo se percataron y prestos a ayudar se organizaron y en el puente más cercano ataron un cable como el que está aquí arriba y está en las cortinas, y a cada distancia amarraban un lazo. Tendieron el cable en el puente y el hombre que venía en la barca
su barca se inundaba, él estaba frío y espantado y no sabía qué hacer. Le gritaban: sujétate, sujétate de la cuerda, sujétate. Y el hombre entendió, y cuando pasó tomó el primer lazo y se asió a él y se aferró. Y entonces los vecinos lo rescataron y le salvaron la vida. Se alegraron con él. ¿Es usted de estos vecinos que preparan la situación para salvar y rescatar a alguien? ¿Es usted un lazo del cual alguien se pueda tomar y afianzar para conocer a Jesús su Salvador? Hay muchos que se están inundando literalmente en sus propias vidas y están a punto de perecer y a punto de morir. ¿Es usted una cuerda salvavidas? ¿O solamente sigue asistiendo a cultos? 52 domingos. ¿Cuántos alcanzados para el Evangelio? No, yo asistí a todos los cultos. Es más, le digo que predicó hace un año. ¿Cuántos alcanzados para Cristo? Oremos. Nuestro buen Dios, es nuestro último domingo. Y gracias, porque a pesar de que hace frío en este lugar, tú estás aquí. No importa si hace frío o hace calor, tú siempre estás. Apreciamos, agradecemos y creemos que tú estás aquí. Y si estás aquí, permítenos reverenciarte, darte la honra y la gloria. También instrúyenos, Señor, con esta palabra. Enséñanos, por favor, lo que vamos a escuchar. Tiene que inquietar nuestras vidas y nos tiene que mover a la acción. Cuando salgamos, permítenos poner esto en práctica, porque ejemplo tenemos y enseñanza hay. Por favor, Dios, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Ahora le voy a contar el contexto del capítulo 3. Como ya se acurrucaron y están calientitos, van a aguantar más. Así es que no llevo prisa, ni usted tampoco. Bueno, en el capítulo 3, Pedro y Juan se disponen a subir al templo para la oración. Hay tiempos de oración que cumplen los judíos y llega un tiempo de subir al templo a orar, y Pedro y Juan cumplen fielmente con esa enseñanza. Suben al templo y mientras van al templo, en un lugar del templo, en una puerta llamada La Hermosa, hay un hombre lisiado. No puede caminar. Sus amigos lo han llevado ahí por décadas. Entonces el hombre pide limosna, Pedro y Juan van pasando, ellos se detienen, lo ven, y él está esperando que le den algo, estira la mano. Y Pedro y Juan empiezan a buscar en las bolsas y están como el pastor del Divino Salvador. No traigo nada, dice Juan. Y tú, Pedro, pues yo tampoco no traigo nada. Pero dice Pedro: no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. Levántate, recibe la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ese hombre se enderezó, sus piernas recuperaron la fuerza, la movilidad, los músculos, los tendones, y se levantó. Tanto que saltaba y gritaba, y entró con Pedro y Juan al templo a la oración, y mientras estaba ahí los tomaba, y él saltaba de gozo y de alegría. ¿Quién no se pone contento cuando ha sido sanado? ¿Ha sido sanado usted en este 2024 de una o de varias enfermedades? Bueno, eso es motivo de saltar y de alabar y de glorificar a Dios en el templo. Entonces él saltaba y alababa a Dios, aunque los presbiterianos no saltamos, pero damos gloria a Dios. No solamente se dio cuenta Pedro y Juan, todo el pueblo que subió a la oración, todo el pueblo se dio cuenta. ¿No es este el paralítico que pedía limosna? Sí, sí es este. ¿Y cómo es que salta? Pedro y Juan. Pedro y Juan.
Entonces el pueblo, asombrado y espantado, comentaba lo que había ocurrido a este hombre. En el capítulo 4, inician los versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí el grupo de los saduceos. Necesitamos tener el contexto para entender qué es lo que quiere decirnos Dios con esta palabra. Y si lo entendemos, vamos a darle relevancia a lo que hoy aprendamos. Cuando Jesús va a ser crucificado, hay otro grupo de judíos llamados fariseos. Los de este texto son saduceos. Los fariseos se unen a los romanos para acusar injustamente a Jesús y entonces crucificarlo. Así es que los fariseos, junto con los romanos, crucifican a Jesús. Pero los saduceos ahora son los que están inconformes con Pedro y Juan. ¿Qué es lo que hacen Pedro y Juan? Necesita leer el capítulo 3 y el capítulo 4 completo y luego todo el libro de los Hechos. Pero Pedro y Juan están anunciando la resurrección de Jesús. Y ellos están enojados. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. De por sí estaban en contra de Jesús. Y ahora se habla que este Jesús resucitó, ellos no lo pueden concebir. Pero son líderes religiosos judíos. Y entonces están enojados, están resentidos y los mandan llamar. ¿Por qué hacen esto? Y los encarcelan. Y es entonces que viene nuestra enseñanza. Capítulo 4, versículo 5. Leemos de los versículos 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, 3 grupos de judíos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Están ante el Sanedrín. ¿Quién es el Sanedrín? Son estos 3 grupos de judíos que representan a la nación y toman decisiones en cuanto a lo legal, en cuanto a la ley y el orden. Ellos, los escribas, interpretan la ley y la aplican. Los ancianos son los que están gobernando al pueblo. Y entonces están todos estos reunidos y llaman a Pedro y a Juan y les preguntan: ¿por qué hacen ustedes esto? Este es el primer punto. La pregunta: ¿con qué potestad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Yo no sé si a usted como cristiano en alguna ocasión le han preguntado: ¿cómo es que haces esto? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿En el nombre de quién? Estos hombres están celosos. Mandan llamar a los apóstoles porque están haciendo algo que ellos no han podido hacer y ahora el pueblo está detrás de ellos. ¿Saben cuántos hombres conformaban el Sanedrín? Bueno, pregunto para que usted recuerde la pregunta y recuerde la respuesta. 70 más el sumo sacerdote. 71. Son 71 hombres que mandan llamar a 2 y los ponen en medio. Es un semicírculo y los judíos están sentados y las personas enjuiciadas están de pie. Era una forma de intimidar, era una forma de amedrentar. Imagínense 70 preguntándole a 2, ¿cómo se pondría? Pero no son cualquier persona. Son los gobernantes de Israel, son los líderes religiosos, los líderes espirituales. Y ellos son los que están preguntando: ¿quién les dio esta autoridad? No se alegran porque un enfermo haya sido sanado. Están enojados. ¿Ha orado usted por algún enfermo? ¿Ha orado usted por personas que están en necesidad? ¿Ha respondido Dios esa oración?
Espero que a partir de ahora lo siga haciendo. Si no, empiécelo a hacer, pero tiene que hacerlo como está escrito. ¿Cómo es que Pedro, siendo un pescador, está hablándole a sus líderes religiosos? Ponga atención, si usted lee el capítulo 3, Pedro y Juan sanan al enfermo, entran a adorar a Dios al templo, salen, regresan a ese mismo lugar, en la puerta, en el pórtico de Salomón, y empiezan a enseñar al pueblo. Pedro está predicando al pueblo y eso molesta a estos líderes y luego los mandan llamar y ahora Pedro está delante de estos líderes. ¿Cómo es que un pescador puede hablar? Bueno, los pescadores hablan, pero ¿qué lenguaje usa? Si usted es presentado ante una autoridad religiosa, ante una autoridad civil, ante alguien de un estatus mayor, ¿puede hablar de Jesucristo? ¿Puede dar testimonio? Dos textos para decirle que usted puede en Cristo. Lucas 12:11, por favor abra su Biblia. ¿Cómo es que Pedro pudo hacer esto? Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12. ¿Lo tiene? Leemos juntos y leemos con entendimiento. Lucas 12, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis. ¿Cómo es que un pescador puede estar delante de sus autoridades? ¿Quién es el que habla? ¿Quién nos va a enseñar qué decir? Con una previa preparación, este texto dice que en ese preciso momento el Espíritu Santo nos va a usar y nosotros sabremos qué decir. Mateo 10, vaya a Mateo 10. Son textos que usted debe de marcar en relación a este pasaje de Hechos, los debe de memorizar y los debe de creer. Mateo 10. Versículos 19 y 20. ¿Lo tiene? Leemos juntos. Dice la palabra de Dios: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces un pescador del vulgo, sin enseñanza al menos rabínica, ahora está delante de los principales sacerdotes, gobernadores y escribas. ¿Qué hace ahí? Les va a predicar. Les va a predicar. ¿Necesita usted un curso para evangelizar? ¿Necesita otro curso para evangelizar? Yo le digo, necesita tener fe y creer lo que hemos leído. Si usted no sabe qué decir, es porque no tiene fe. Tiene que creer en Jesucristo y el Espíritu Santo le prepara para decir en ese preciso momento lo que tiene que hablar. El punto número 1 es la pregunta. ¿Quién les dio poder? ¿Quién les dio autoridad? ¿En el nombre de quién? Punto número 2, la respuesta. Y la respuesta se va a referir a la persona. Dice en los versículos 8 al 10. Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Estamos en Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo es que un pescador puede hablar así? ¿Alguien de aquí conoce algún pescador?
Bueno, ¿alguien conoce cómo son en las costas las personas? No hay ningún jarocho por acá. ¿O un brody? Bueno, de por sí las costas, el lenguaje es un poco florido, pero en los pescadores es todavía más. ¿Cómo es que Pedro y Juan pueden hablar así? Primero, porque son llenos del Espíritu Santo. Y porque son llenos del Espíritu Santo, entonces pueden responder a las autoridades. No son intimidados, no son atemorizados, no se amedrentan. Tienen el valor porque tienen el poder. Y la respuesta es esta: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él tiene el poder, no nosotros. De hecho, en el capítulo 3, cuando Pedro está predicando, el pueblo queda espantado y asombrado. Y Pedro les dice: hermanos, ¿por qué se sorprenden? No somos nosotros. Es Jesucristo quien hace la obra. Ninguno de nosotros tiene el poder si no nos es dado. Y ninguno de nosotros tiene que colgarse medallas si hemos evangelizado a alguien. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Y este Pedro, aún siendo pescador, no tiene temor. ¿Recuerdan cuando Jesús fue crucificado? ¿Dónde estaban sus discípulos? Se fueron. Tenían miedo. Sí, porque pertenecían al grupo del Nazareno. Y cualquiera que fuera del grupo, ¿qué tal si nos agarran? Mejor patitas, ¿para qué las quiero? Pero ahora este Pedro, que negó a Jesús, tiene el valor por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de Nazaret de confrontar a sus líderes religiosos e instruirlos. Me llama mucho la atención el versículo 8 en la segunda parte. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Les habla con propiedad, les habla con respeto, les da su lugar. Habla con mucha propiedad el apóstol. No es alguien que esté enojado con ellos. No es alguien que se quiera desquitar con ellos. Porque cuando el evangelio está en nosotros, aun cuando nos hayan hecho algo, es para compartirlo, para evangelizar y para enseñar. Esta es la necesidad de evangelizar aún a los religiosos. Aún a los religiosos. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, les da el lugar, les da la propiedad. Y entonces Pedro habla y dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero que usted vea, y si gusta subrayar, versículo 9 y versículo 10. Vea con qué palabra termina el versículo 9 y vea con qué palabra termina el versículo 10. ¿Ya lo vio? Versículo 9 dice: haya sido sanado. Y versículo 10: está en vuestra presencia sano. Para nosotros es una palabra muy similar, pero lo que Pedro está haciendo en esto, que en la primera, en el versículo 9, Pedro dice: este hombre ha recibido sanidad por Jesucristo. Sí, la sanidad física. En el versículo 10 lo que está diciendo es que ha recibido salvación espiritual. ¿Quién hace eso? Jesucristo de Nazaret. Si usted ha sido sanado en este año, gracias a Dios por los médicos. Tenemos médicos en nuestra iglesia, algunos especialistas. Pero ¿sabe quién le sanó en el fondo? Jesucristo. Sin Jesucristo no hay sanidad. Sin Jesucristo no hay salvación. Y estas dos cosas las hace uno solo y el mismo. Y sana físicamente y salva espiritualmente. Y esto es lo que le aconteció a este hombre lisiado, que no podía caminar. Recuperó su movilidad y además fue salvado. Esto es lo que Pedro está enseñando a sus propios líderes religiosos. Lo que ellos deberían de estar haciendo y enseñando, lo tiene que hacer un pescador. Pero ahora es pescador de hombres. Amada iglesia, en el nombre de Jesús hay poder para sanar físicamente y en el nombre de Jesús hay poder para salvar espiritualmente. ¿Usted lo cree? Esto es lo medular de nuestra fe. La resurrección de los muertos.
Jesucristo resucitó, y si usted no lo cree, difícilmente va a poder ver un milagro en su vida. Difícilmente va a compartir a alguien el evangelio, porque primero usted tiene que estar convencido de esto. Pedro estaba completa y totalmente convencido. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto es lo que enseñamos. Y sí, Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Lo vimos, lo tocamos con nuestras manos, lo vieron nuestros ojos. Y nosotros tenemos que creer lo mismo. Por eso, si hasta el día de hoy usted recibió sanidad en el 2024, sanidad física, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. O aún si recibió sanidad antes y no conocía a Cristo, o no había valorado su salud, dele gracias. Dele gracias. Porque no es sino por Él. ¿Que usa los médicos? Sí, gracias a Dios. Usa los tratamientos también, gracias a Dios. Pero es la buena voluntad de que nosotros seamos sanos porque Él quiere. Así es que la primera pregunta es, ¿quién les dio poder? ¿Quién les dio autoridad? El punto número 2 es, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y en el punto número 3 se amplía la respuesta. Versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Es la piedra que reprobaron los constructores. Ellos, los líderes, los 71 que tenían que edificar espiritualmente a Israel, no lo estaban haciendo, desecharon esta piedra. Esos que edifican tienen que ser responsables. ¿Quién edifica en casa? Si usted no edifica, si usted no tiene la piedra principal, no espere que su familia esté bien. La piedra principal. Cuando Pedro habla aquí de la piedra que se vuelve la cabeza del ángulo o la piedra principal, hay dos interpretaciones. Si no estoy bien, me corrigen, porque ustedes saben más que yo. Una interpretación de la piedra principal, hablando de construcción y de edificios, es la primera piedra que se ponía. En ocasiones era una piedra muy grande que tenía al menos definido 2 ángulos para empezar a desplantar y a construir un ángulo hacia allá y el otro ángulo hacia acá, y entonces el edificio iba a tener la posición o la ubicación correcta, y a partir de esa piedra principal se construía todo el edificio. La segunda interpretación de la piedra principal es cuando se hace un arco. ¿Conocen los arcos? Esa construcción que está así en forma de U invertida. Bueno, se empiezan a construir y en el centro hay una piedra donde van a descansar las otras por presión y por gravedad. Y entonces la presión y la gravedad por esa piedra mantiene el arco unido. Si usted quita esa piedra del medio, ¿sabe qué pasa? Se derrumba. Quite la piedra angular de su vida, quite la piedra principal de su familia y se derrumbará todo lo que haya construido. Y esto es lo que hicieron los líderes, los 71. Bueno, algunos fariseos fueron salvados, gracias a Dios. ¿Sabe quién era fariseo? Escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento. Pablo. Fariseo de fariseos, pero fue salvado. Entendió el mensaje. Pero si usted y yo quitamos la piedra angular, la piedra principal, el edificio se viene abajo. Dice el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nuevamente la palabra salvo va a aplicar a un deber. No es una opción. Todo ser humano, el único camino para ser salvo y llegar al cielo es Jesucristo. Y esa salvación es espiritual, pero también es sanidad física. Si nosotros reprobamos esta piedra, si nosotros desechamos, su propia salud se verá menguada y no se diga su fe y todo lo que tiene. ¿Cuál es la pregunta?
¿Quién les dio el poder? ¿Quién les dio la potestad? ¿Cómo está viviendo su vida, amada iglesia? ¿Tiene el poder del Espíritu Santo? ¿Tiene usted la fe para orar por sus compañeros en el trabajo? ¿Por sus familiares? ¿Tiene usted el poder dado por Dios para interceder por alguien que no es salvo? El Sanedrín, los 71 judíos, no querían que Pedro y Juan hablaran de Jesús. Si usted lee más adelante, ellos dicen, bueno, tenemos que hacer algo, hay que intimidarlos, que ya no hablen en este nombre. Pero Pedro dijo, no podemos hacer caso primero a los hombres antes que a Dios. Nosotros obedecemos a Dios. Y este que una vez huyó de la muerte, hoy tiene el valor de enfrentar a aquellos que incitaron la muerte de su maestro. No tiene temor, porque está investido del poder del Espíritu. Usted, el Sanedrín, creía que a través de sus obras ganaría el cielo. Y esto es lo que hacían, y esto es lo que siguen haciendo muchos. Pero ancho es el camino que conduce a la muerte y a la perdición. Las obras, nadie va al cielo por obras, todos vamos al cielo por fe en Jesucristo. Y este camino es angosto y muy pocos transitan por él. Pero este es el camino que lleva a la vida eterna y al perdón de pecados. Lamentablemente todavía sigue habiendo sanedrines. No piense que estoy diciendo que es el consistorio. No. Me refiero que aún hay muchos religiosos que creen que con su religión van a ir al cielo, y podemos estar algunos aquí. Hay muchos que creen que con asistir a los cultos, célula Ester, sociedad femenil, matrimonios, varones, van a ir al cielo. Lamento decirle que no, solamente a través de la fe en Jesucristo. Y la pregunta con la que inicié: ¿cuántos en el 2024 creyeron en Jesucristo por su testimonio? ¿Para cuántos se convirtió en esa soga que le salvó la vida? ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados y están caminando ahora con Cristo? ¿Tiene usted la respuesta si alguien le pregunta en el nombre de quién o con qué autoridad? Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es que nosotros vamos, oramos por enfermos o intercedemos a la distancia por alguien, sea creyente en la fe o sea incrédulo, porque el poder lo tiene Dios, no nosotros. No necesita estar presente, usted necesita creerlo. Jesús salva espiritualmente y sana físicamente. Por eso hay una gran necesidad de evangelizar. Primero, ¿por qué necesito evangelizar? Porque soy creyente. Porque estoy lleno del Espíritu Santo. No necesita otro curso, necesita practicarlo. ¿Le ha compartido a las personas más cercanas a usted? ¿Ha entendido quién es el Jesús histórico? El Jesús que vivió en el año 0 al año 33. ¿Conoce al Jesús espiritual que después del año 33 está con nosotros hasta hoy? ¿Conoce a este Jesús espiritual? Hay una necesidad de evangelizar, primero porque soy creyente y el Espíritu Santo está en mí. Segundo, hay una necesidad de evangelizar. ¿Por qué? Porque hay muchos perdidos que se están muriendo. Creen que están bien, aún viven una religión, pero están perdidos y están muriendo. Si usted conoce a alguien dentro de la iglesia, alguien que estuvo y se fue, o alguien que no quiere estar, pero es de la familia, de la sangre, ore. Por eso es necesario evangelizar. Tercero, la necesidad de evangelizar, porque Dios tiene que ser adorado. Dios tiene que ser conocido. Usted y yo no fuimos creados para ganar salvación. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios desde que nos convertimos a Cristo. Y hasta la eternidad le adoraremos. No es para tener vida eterna, es para adorar a Dios. En su familia existe la fe. Hay una oración, y mi familia tal vez lo sabe o tal vez no, pero hay una oración que yo hago todos los días por mi esposa y por mis hijos. Y es que Dios sea su Señor y su Salvador, y que ellos tengan un temor reverente a Él, todos los días.
Bueno, es que mi hijo ya es creyente. El hecho de que mis hijos toquen y canten no es garantía de nada. Y si usted quiere puede tomarlos como el peor ejemplo. Pero mi oración es que todos los días ellos crean en Jesucristo y teman a Él. Y estas oraciones son contestadas porque se hacen con fe. Y no digo que solamente yo, usted también las hace. Y los testimonios de mis hijos, estando lejos, es que han visto el poder de Dios obrando en sus vidas. Empiece a evangelizar en casa, extiéndase a sus amigos, a sus amistades, porque si no los evangeliza, morirán e irán al infierno. Solamente hay dos lugares: cielo o infierno. Y el que no ha entregado su vida a Cristo va al infierno. Concluyo con esta ilustración. La primera fue de alguien que se vuelve una soga que salva a otro. La última tal vez tenga que ver con usted y conmigo. Iba un niño con su padre al culto. Papá lo llevaba de la mano, el pequeño iba con él. Papá es el pastor de la iglesia. El papá le dijo: José, esta noche mencionaré tu nombre. El niño le dice: papi, ¿qué va a decir usted de mí? ¿Qué va a hablar? Espera y oirás. Estuvieron en el culto, terminó el servicio y regresando a casa, el niño muy triste le dijo: papá, usted no habló de mí, no mencionó mi nombre. El pastor le dijo: oh, sí lo mencioné. Y lo mencioné muchas veces, José. El nombre era pecador. ¿O es que tú no eres pecador, José? El joven niño entendió, comprendió que tiene una necesidad de Jesucristo y corrió a la Biblia y entendió que necesita un Salvador. No creo que ese niño haya sido más inteligente que nosotros. Si usted y yo necesitamos un Salvador, todos necesitamos un Salvador. Y ese es Jesucristo de Nazaret. Y cuando Pedro dice Jesucristo, está mencionando el nombre de la persona y el título mesiánico, Jesús, el Cristo, y hace una unión de palabras para trascender para nosotros. No es cualquier Jesús, es Jesús el Cristo, el ungido, el enviado, el esperado. Así es que este joven niño, hijo de pastor, acudió a Cristo y lo recibió como Señor y Salvador. ¿Tiene usted alguna persona que no cree en Jesús como familiar o amigo? Ore por él. ¿Conoce usted una persona que tiene una necesidad física en cuanto a salud? ¿Está enfermo, está enferma? Ore por él. Dios sigue haciendo milagros. Es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Padre, te damos muchas gracias. No hay otro nombre. Tú eres el que hace escuchar al sordo. Tú eres el que hace caminar al cojo. Tú eres el que perdona los pecados. Tú eres el único. Solamente en ti hay vida eterna, no hay nadie más. Por eso, Señor, perdona nuestros pecados. Sana nuestros cuerpos y sánanos espiritualmente también, por favor. Amada iglesia, si en este momento hay una persona por la cual usted tenga que interceder, para que Jesucristo manifieste su gloria y le salve por la eternidad, mencione su nombre. Pero antes de mencionar su nombre, mencione a Jesucristo de Nazaret y diga: Jesucristo de Nazaret, pongo a esta persona en tus manos, sálvalo, envía a un cristiano que le hable de ti, o dame el poder de tu Espíritu Santo para hablar yo como habló Pedro ante sus religiosos. Dame la facilidad de palabra. No tenemos preparación, pero tenemos al Espíritu.
Amada iglesia, si usted tiene un familiar que está enfermo, si está aquí o está en otro lugar, puede interceder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, trae sanidad a esa pierna, a esos oídos, a esos ojos, a ese órgano interno, a esa extremidad. Señor, si este hombre que tenía más de 40 años y así nació, lo sanaste, no podrás hacer lo mismo ahora. Estamos tan escasos de fe, estamos tan cortos en fe. Jesús, creemos que tú eres Dios, creemos que tú viniste en carne y hueso, creemos que moriste en la cruz por nuestros pecados, creemos que resucitaste al tercer día, venciste la muerte, el pecado y al mundo, venciste a Satanás. Y creemos que tienes poder para sanar. Creo en ti, Jesucristo. Creo que puedes sanar a mi familiar, a mi hermano, a mi amigo, a mi padre, a mi hermano, al tío. Devuelve la sanidad física. Y Señor Jesús, gracias, porque a muchos de nosotros en este año nos diste sanidad. Nos sanaste, usaste la medicina, la ciencia, los medicamentos, pero fue porque tú quisiste. No puedo compartir algo que no tengo. Y si te tengo a ti, puedo hablar de ti, Jesús. Ayúdame a perdonar así como me has perdonado. Ayúdame a amar así como me has amado. Y lo que has hecho en mí, tengo que comunicarlo a las demás criaturas para que sepan lo que Pedro dijo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, es que este hombre está delante de ustedes y ahora salta de gozo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos tener salvación, vida eterna y sanidad, sino solamente en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.